Las encefalopatías espongiformes y los priones son un tema supremamente interesante desde la neurociencia e incluso desde todos los campos de aplicabilidad que tienen actualmente. No solo pues por el cómo ha sido su historia, cómo ha sido el transcurso de la misma y todo lo que ha pasado en torno a ella, sino porque es una de las pocas, uno de los pocos conjuntos de enfermedades, de patologías que a día de hoy no tenemos una cura certera y la letalidad de este mismo conjunto de patologías es del 100%, en su mayoría o prácticamente en todos los casos. Así que hoy hablaremos un poco de todo esto y intentaremos descifrar un poco qué es esto que nos ha tenido atemorizados y de lo que tenemos incluso muy poca información a día de hoy, incluso 100 años después de que se empezara a describir y poco más de 50 o 40 años desde que lo nombráramos. Entonces, los dejo con mi compañero Jordan, para que les explique esto, les recuerdo, nosotros somos Miguel Ángel Ríos Forero, de quinto semestre, y Jordan Yesid Ramírez, de sexto semestre. Bueno, ¿qué son los priones? Los priones no son conjuntos infecciosos como virus, bacterias o hongos. Ellos no poseen ADN. Los priones son una cadena de aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos los conforman los grupos amino y carboxilo. Son proteínas naturalmente producidas por el organismo, proteína priónica celular, que se llamaría la proteína priónica no patológica, con sus siglas PRPC. Eh, Precisamente una de las grandes importancias de esta proteína funciona para el mantenimiento neuronal y para la comunicación neuronal. Los estudios recientes han señalado esto, pero pues es un campo inexplorado que se está ahondando hasta ahora. ¿Qué pasa acá? Sabemos que la configuración normal de las proteínas tienen una hélice alfa y una hélice beta, pero cuando se malpliega se da origen a una proteína patológica, como la proteína priónica celular SCRAP, con sus siglas PRPSC. ¿Qué pasa? No se sabe aún con certeza en qué casos se malpliega la hélice alfa o la hélice beta, pero se malpliega y con esto da pues a la patología. Esta es una patología de origen neurodegenerativo muy rápido porque produce esponjiosis. Digamos que, como ya saben, el título es encefalopatía espongiforme. ¿Por qué? Porque se supone estas proteínas se acumulan, hacen agregación proteica en la materia encefálica y generan unas luces que muy pronto se los mostraré en las muestras histológicas. Dale. Ok, ¿cómo funcionan y cómo se contagian? Aún no es muy claro el mecanismo de que las priones, pues digamos que en su forma no patológica, muten, pero tenemos tres teorías. Infección con agente causal, que es la vía oral o iatrogénica, la vía oral por consumo de carnes, de otros alimentos, de otros mamíferos, o iatrogénica, que es en su causalidad es como del 15%, por instrumentos de cirugía contaminados o por procesos intrahospitalarios. La predisposición genética, aunque no es un gran porcentaje en la epidemiología de esta enfermedad, ocupa un porcentaje importante del 6 al 7% por su herencia de esta proteína mal plegada o de forma idiopática, que ocupa el 85% de la epidemiología de esta enfermedad. Es la conversión espontánea del prión no patológico a la proteína prión scrappy, que es la patológica. ¿Por qué ese nombre scrappy? Esta enfermedad se encontró en las ovejas porque las ovejas empezaban a temblar y el nombre de la oveja que empezaba a temblar era scrappy. Por eso la, el nombre del prión, pues es proteína prión scrappy. Bueno, tenemos dos clases. Bueno, digamos que de forma idiopática, algo que estudios han señalado últimamente es que tiene algo que ver con la edad. Sabemos que el mecanismo celular poco a poco pues se va deteriorando y de esta misma forma pues digamos que las proteínas no se van produciendo de la misma calidad y aquí puede dar el mal plegamiento de alguna de las hélices y producir el prión patológico. Tenemos dos teorías, que es la imagen de la izquierda,
donde esta proteína, como es una proteína propia del ser humano y pues tiene aminoácidos, tiene muy buena facilidad para unirse a otras proteínas no patológicas. ¿Qué pasa? Esta proteína tiene la capacidad de cuando se une a otra proteína normal, cambia su modificación de esa proteína y así va desencadenando una cadenita en el cual cada proteína que se una a ese prion patológico va a generar otro prion patológico y va agrandándose poco a poco. De a esto, por esto se llama agregación. El otro, que es modelo de nucleación, podemos ver una falla, pues al momento de crear la cadena de nucleótidos para crear la proteína, podría ser en deleción, en translocación, aún no se sabe en sí la razón, pero eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Los priones mal plegados se unen uno a uno por su facilidad de agregación en materia encefálica, ocupando el espacio de conexiones sinápticas y conexiones de oligodendrocito con la neurona o astrocito con la neurona. Así poco a poco, pues provoca que la neurona pues fallezca. La fisiopatología de la enfermedad. Tenemos aquí en la muestra histológica de la izquierda vemos una luz en el material encefálico y esta es la unión de los priones mal plegados uno a uno y esto es lo que vemos. Ellos no solo se pegan uno a uno en espacios sinápticos, sino también se pegan en materiales mieloides. Podría ser en los oligodendrocitos o específicamente intracelular en algunas células. ¿Qué pasa? Tenemos vacuolización del encéfalo que da una apariencia microscópica de esponja, que es exactamente lo que está señalando la muestra histológica a la izquierda. Astrogliosis, porque sabemos que las células, los astrocitos son encargados de mantener el pH y de nutrir a las neuronas, y en estos casos, cuando ocurre muerte neuronal, los astrocitos van a acudir porque hay algo aparte de las células gliales que sabemos que es el sistema inmunológico del sistema nervioso central. Los depósitos anormales de la proteína priónica Scrappy, que es la proteína patológica, se puede hacer intracelular o extracelular. La epidemiología de estos casos es el 85 corresponde a enfermedad de Krushev-Jakob y incidencia anual de esta enfermedad Krushev-Jakob es de un caso por millón de personas. En Europa es del 10 al 15% son de origen familiar, o sea, de origen genético. Ok. Encefalopatías espongiformes. En esta muestra histológica que vemos a nuestra izquierda, podemos ver, este es un corte histológico del material encefálico post-mortem, causa de la patología de los priones de encefalopatía espongiforme. En la imagen en la imagen de primera, en la A, podemos ver la corteza parietal con las luces y, por ejemplo, la flechita que está señalada arriba a la izquierda es los priones ocupando el espacio sináptico alrededor de una neurona o un astrocito. Podemos ver en la lámina B el mesencéfalo exactamente las luces y los espacios ocupados por estas proteínas priónicas en las luces que podemos ver. En el C es el cerebelo, digamos que la vista no nos favorece para poder ver las luces de los vasos o culpa de estas proteínas. El D podemos ver una célula de Purkinje abajo a la izquierda y también podemos ver cómo hay luces difusas en esta lámina histológica que es por la agregación de los priones. Igualmente en la lámina E, solo que es un poquito más cerca, podemos ver tres células de Purkinje y alrededor de esto podemos ver también las luces que nos muestran una agregación de los priones de esta proteína. En la lámina F podemos ver placas de priones en la materia blanca del cerebelo. Podemos ver los espacios, pero aquí donde está la estrella es en espacio intracelular en el cual se almacenan esta proteína. Recordemos que el prión no solo se almacena extracelular alrededor de las neuronas, oligodendrocitos o astrocitos, interfiriendo la comunicación y ocupando el espacio sináptico, sino también puede incurrir directamente entre la maquinaria interna de la célula, ocupando ese espacio. En la G y en la F podemos ver el lóbulo temporal con depósitos de placa proteica intracelular, que es, digamos que es más claro verlo en la H,
donde señala la flecha. Podemos ver ya por último los depósitos en la corteza parietal, donde se ven como dos burbujitas, dos círculos, abajo a la derecha y arriba a la derecha, que son agregación proteica de estos priones. En la siguiente, en esta imagen por inmunofluorescencia, podemos ver no solo es el efecto de los priones interfiriendo en la comunicación de los astrocitos o oligodendrocitos o directamente en la maquinaria nuclear de las neuronas, sino también es el efecto de las células gliales que tiene alrededor de las neuronas. Recordemos que muchas veces es difícil controlar ese efecto inmunológico de las células gliales y a veces por especies reactivas de oxígeno o una respuesta inmune exagerada podemos hacer más daño a la neurona de lo que está haciendo el prión. Agrándalo y ponlo a la derecha, por favor. Ok, tratamientos. Esto es meramente de cuidados paliativos, exactamente porque no se sabe la razón aparente por el cual sucede esta enfermedad. Hay teorías, pero aún no se esclarece cuál es la raíz de esta enfermedad. También un aporte muy importante para esto dice que el traspaso puede ser de un mamífero a otro por medio de alimentos, pero aquí no está muy claro y es un porcentaje muy bajo en el cual ha pasado esto. Se supone que las proteínas están constituidas dentro de los mamíferos por los mismos aminoácidos, ¿sí? Por lo que no hay cambios en, digamos, como no tiene ADN o ARN, pues digamos que sería el mismo material, pero el cuerpo es indiferente cuando las cadenas de las proteínas de los aminoácidos tienen un número diferente de aminoácidos o tal vez diferente orden de los aminoácidos. Entonces, no siempre el hecho de consumir una proteína de otro animal, como podría ser de la vaca, cargada con priones, va a ser patológico. Fármacos sintomáticos para pues, controlar la sintomatología de esta enfermedad neurodegenerativa, apoyo nutricional. Precisamente en la encefalopatía espongiforme es usual que la persona pierda la capacidad de deglución, entonces hay que dar ese apoyo nutricional. Investigación experimental, sabemos que este es un tema muy nuevo en la medicina moderna, en el cual se está tratando estas encefalopatías o enfermedades neurodegenerativas muy personal, con tratamientos muy personalizados, cuidado y apoyo general para la familia, porque el diagnóstico de esta patología no se puede hallar pre-mortem, se halla post-mortem con una muestra histológica, pero igualmente hay que dar el apoyo familiar y el apoyo al paciente. Vale, entonces, ya que hemos hablado un poco acerca de qué son los priones, cuáles son sus mecanismos, cómo es que llegan a generarse en el cuerpo humano, sobre todo pues a nivel encefálico, vamos a hablar un poco acerca de las encefalopatías espongiformes puntuales que tienen relevancia no solo pues a nivel clínico, sino pues incluso y más que todo diría yo a nivel histórico por cómo se han desarrollado, cómo se han descubierto y qué hemos hecho pues para intentar un poco paliarlas, por así decirlo. Primero tenemos la que ya ha mencionado mi compañero, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se descubre por primera vez o pues se habla de ella en 1920. No sería hasta 1986 aproximadamente que se podría nombrar que esta enfermedad, antes idiopática o de origen desconocido, es debida a los priones, que pues serían como tal nombrados por una persona bastante importante de la que ya hablaremos, premio Nobel incluso en 1990, que le daría pues un nombre puntual a estas proteínas. Como tal, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob aparece cerca de los 57 y 62 años en promedio y aparece teniendo antecedentes de clínica psiquiátrica. Entonces, las personas usualmente tienden a hacer un desarrollo de una clínica caracterizada por episodios depresivos y de ansiedad aproximadamente unos 5 años antes del inicio de los síntomas y signos principales de esta enfermedad, que se podrían recopilar bajo una clínica extrapiramidal. Por lo que hablamos de que las personas van a tener, sobre todo, pues lo que consideraríamos una afasia, una ataxia, incluso algunos otros no tan frecuentes como lo pueden ser la pérdida de visión, la alteración de sueño o cambios en el comportamiento y en la personalidad. Lo usual, por así decirlo, es similar a la clínica que se veía en 1920 y se sigue viendo un poco a día de hoy en ganado ovino y bovino, vacas y ovejas, de mioclonías y atrofia muscular, sobre todo pues problemas en ese control del movimiento fino
y del movimiento generalizado de extremidades distales y también de rostro. ¿Qué pasa? Que esta enfermedad empieza a degenerar la materia gris o la sustancia gris del cerebro hasta llegar a el punto de la muerte. La prognosis de esta enfermedad aproximadamente puede ser de más de los 5 años, pero menos de los 10 y siempre pues termina en casos fatales. La enfermedad la podemos dividir en tres características o bueno, en tres diferentes presentaciones. La primera es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob clásica o esporádica, en la que se genera esta mutación de la proteína priónica humana celular normal a la proteína patológica, al prion Scrappy, de forma completamente esporádica. Es aproximadamente un 85 a 90% de los casos y como recuerdan, pues se presenta uno por millón, así que casi todos los que se presenten van a ser de este tipo. Luego también tenemos tipificados cierta linaje hereditario en algunos países, sobre todo países vascos, que presentan esta patología a nivel familiar o a nivel hereditario. Sobre todo hablamos de una herencia autosómica dominante. Y por último, la menos conocida es la presentación iatrogénica o transmitida. Se ha escrito en la literatura acerca de no más de 5 casos en los que se ha presentado el desarrollo de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por trasplante de córnea y trasplante de dura madre, e incluso por inyecciones de hormona de crecimiento de pacientes que estaban pues en algún proceso en el que necesitaban suplementarse de ella. Ahora, hay una muy importante y es de la que más vamos a hablar en este momento, y es la variante joven de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o la que fue conocida por allá de los 90, un poquito también los 2000, como la enfermedad de las vacas locas. Hay que primero anotar, o sí, pues decirlo, por así decirlo, acerca del gen que produce estas proteínas. El gen se conoce como el gen PNRP y este gen, que no tiene más de 256 codones, presenta diferentes polimorfismos que en posiciones específicas nos van a presentar este fenotipo patológico. En el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, cuando se genera un polimorfismo de metionina-metionina en la posición 129, es cuando se presenta esta enfermedad y algunas variantes que modifican la metionina por algún otro aminoácido similar pueden generar la variante joven. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el año de 1930, 1920, se empieza a reportar, sobre todo en Reino Unido y en países aledaños, que la población bovina y ovina estaba presentando pues temblores y pérdida progresiva como de los movimientos, estaba presentando mioclonías, problemas musculares, atrofia muscular, hasta que el ganado empezaba a morir. El Reino Unido no le prestaría atención como tal a este problema de salud pública, solo sacarían de la cadena de consumo a estos animales y llegado el año aproximado de 1986, sería cuando de verdad pues empezaran a preocuparse por esto. Porque desde 1986 hasta 1996 se empiezan a generar aproximadamente 155,000 decesos de ganado por esta enfermedad. Lo que se teoriza, o bueno, la hipótesis que se tiene es que en algún momento una oveja contaminada por priones terminó a parar su materia encefálica en la cadena de alimentación del ganado bovino. Y desde ahí las vacas contrajeron esta enfermedad, esta encefalopatía espongiforme transmisible bovina o EEB. Y más o menos como por estos mismos años en los que no se tenía un control específico de esta población bovina, se empezarían a reportar casos de pacientes entre los 25 y 35 años que desarrollaban tanto la clínica psiquiátrica como la clínica extrapiramidal de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pero pues, ¿cómo así? Si eran pacientes de 20, 30 años, desarrollar una enfermedad de personas de la tercera edad, de 50, 60, 70 años para arriba. Entonces, llega el año de 1982 y más o menos ya habiendo sacado a matanza generalizada a más de 2 millones de ganado bovino, de cabezas de ganado bovino, en el año de 1982 llega Stanley Prusiner, un biólogo y científico de Inglaterra, que secuencia el material encefálico de las vacas y encuentra la correlación con los escritos de 1920 en los que se hablaba del ganado
ovino o pues de ovejas que presentaba la misma clínica. Haciendo pues toda esta comparación y viendo qué podía estar pasando con estos pacientes que presentaban de la nada enfermedad de Creutzfeldt-Jakob a tan temprana edad, se da cuenta de un posible agente causal, lo secuencia, se da cuenta de que no hay ADN y se genera el término de prionopatía, o pues para ese momento enfermedad es encefalopatía espongiforme transmisible. Se da cuenta de la existencia de los priones y en el año de 1997 le dan el Nobel por este descubrimiento. Claro, para este entonces y para finalizando la década de los 90, habrían un total de 239 decesos en comunidad humana por parte de esta enfermedad que luego pasaríamos a conocer como enfermedad de las vacas locas. Ya se daría toda una regulación, se sacaría obviamente todas estas cabezas bovinas, se conocería la enfermedad y empezaríamos a tener muchas más regulaciones ya en el nuevo siglo por parte de la FDA, por ejemplo, sobre cómo se tiene que tratar el material encefálico de toda la cadena alimenticia, sacándola pues claramente de esta misma, ¿no? Esto es por parte de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es como la más importante y de la que más hay conocimiento y de la que más historia podemos hablar. Pero también hay otra muy interesante y es la enfermedad del Kuru, que creo que muchos hemos escuchado por ahí, ¿no? La enfermedad del caníbal. Esta enfermedad es bastante curiosa puesto a que es la única encefalopatía espongiforme que es completamente transmisible y únicamente transmisible. Solamente se puede adquirir mediante la ingesta de tejido encefálico humano, una práctica de canibalismo. Pero pues no vamos a decir que todas las personas que van a comer cerebro o que han sido caníbales en la historia, pues llegan a desarrollar esta encefalopatía. Esto fue una epidemia localizada en la tribu Fore de la región Moke, Papúa Nueva Guinea, actualmente pues Australia, en el año de 1956. ¿Qué pasa? Que esta cultura, esta tribu, tenía una práctica ritual religiosa muy propia de ellos, en la que se tomaba a los muertos de la familia y las extremidades pasaban a ser consumidas por los hombres de la tribu para pues buscar como esa fortaleza que le dejaban los ancestros. En cambio, las mujeres y los niños comían el tejido encefálico de la persona fallecida porque pues se decía que así se mantenía viva esa llama de vida o ese conocimiento que se iba transmitiendo de generación en generación. Cuando llega a 1956, Vincent Sigas, un explorador americano, entra a investigar a la tribu y se da cuenta de esto, se da cuenta de que de la nada hay mujeres y niños muriendo poco tiempo después de que empiecen signos y síntomas de trastorno ansioso depresivo, ataxia, mioclonías, coreatetosis, en general clínica también extrapiramidal, pérdida de ese control de los movimientos involuntarios de extremidades y también de cara. Se da cuenta que las personas a los 3 meses empiezan a morir y quiere, pues, como intentar parar esta epidemia. En el año de 1957, un año después, llegan dos exploradores más y un epidemiólogo y virólogo estadounidense, Daniel Gajdusek, que observando a la tribu se da cuenta de que solo las muertes están focalizadas en mujeres y en niños. Y haciendo pues todo este análisis sociocultural de la tribu, se da cuenta que muy probablemente tenga que ver con la ingesta de cerebro. Al poco tiempo, pues intervienen en la comunidad y los decesos paran cuando se deja de consumir el material encefálico y pues se para este ritual tan antiguo. La tribu aproximadamente tenía unos 20.000 habitantes y para el momento en el que se detiene, en el año de 1957, ya 2.000 mujeres y niños han muerto, un 10% de la tribu. Es un caso muy sonado en la historia, aparte es una epidemia controlada, sigue habiendo bastante revuelo con la misma. Y el último caso reportado ha sido en el año 2003. Ya fue afuera completamente de la tribu, no se volvieron a presentar en la tribu, pero pues está siempre como este miedo a qué puede pasar, ¿verdad? Lo que se teoriza, y esto ya pues es una hipótesis más que todo pues a nivel del estudio social que se hizo en la comunidad, es que muy probablemente en algún punto de su historia anterior al año en el que se descubre la patología, la comunidad consumió el encéfalo contaminado de un explorador o de una persona ajena a la tribu que padecía de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y el Kuru sería pues una variante en la que pues con una clínica muy similar las personas pues empezaron a presentar la enfermedad del Kuru, que Kuru pues sería una palabra, perdón,
autóctona de la tribu que pues se refería como a esa muerte que estaba sucediendo de la nada. Luego tenemos pues algunas otras, hay muchas más, pero pues vamos a hablar de dos rápidamente que también tienen cierta prevalencia histórica y epidemiológica. Hablamos del síndrome de Gertzmann-Straussel-Scheinker, que fue descrito por primera vez en 1936. Tiene una prognosis media de 5 años después de que empieza la sintomatología y afecta a pacientes entre los 35 y 50 años. Esta es un poco más joven la edad de afección. ¿Por qué? Porque es la única encefalopatía espongiforme que tiene un carácter completamente hereditario. Su carácter es autosómico dominante, por lo que a nivel de los países hay como una vigilancia epidemiológica a ciertos linajes hereditarios que tienden a el desarrollo de esta enfermedad, por lo que está bastante controlada, no hay pues nada que hacer, pues porque es letal, obviamente, pero pues las personas están siempre bastante vigiladas, sobre todo es en algunas penínsulas y algunas zonas autóctonas de España y en una comunidad muy específica de Indiana, Estados Unidos, donde se han hecho estudios en la actualidad para poder explicar algunas otras enfermedades neurodegenerativas. La clínica es similar a la que ya hemos visto, es ataxia progresiva, disfunción cognitiva, disartria, nistagmo, espasticidad y sobre todo síntomas parkinsonianos y de demencia. Vamos a hablar de que hay una afección focalizada a nivel del cerebelo en específico en base a la clínica particular que presenta, similar a el Parkinson. Aquí lo que pasa es que hay una sustitución de fenilalanina por serina en la posición 198 del gen que ya les he comentado anteriormente. Y esta enfermedad es bastante interesante para algo que ya vamos a explicar a futuro, bueno, pues terminando esta charla, en torno a cómo las prionopatías y las encefalopatías espongiformes actualmente están volviendo a tomar como cierto revuelo en la comunidad científica, con base en que se está empezando a investigar que el Alzheimer puede llegar a comportarse como una prionopatía o pues los componentes que generan Alzheimer se comportan de cierta manera como priones, por lo que podríamos empezar a explicar desde otro enfoque cómo tratar y cómo hacer tejidos objetivos o pues fármacos objetivos incluso para el tratamiento del Alzheimer, que pues es una de las principales, si no la principal, junto al Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. Por último, otra que quizás también hayan escuchado es el insomnio fatal familiar. Este es un síndrome hereditario, igualmente al anterior, pero que también se puede presentar de forma esporádica. Se ha caracterizado bastante a nivel hereditario, sobre todo en Brasil y en ciertas zonas de Estados Unidos, India y China. Lo que pasa es que los pacientes, usualmente de la tercera edad, entre los 50, 70 años, empiezan a presentar un insomnio progresivo. Hay acumulación de esta proteína patológica, del prion patológico, del PRPSC, a nivel del sistema reticular descendente. Y el sistema reticular descendente es aquel sistema que me inhibe a otro sistema importante llamado el sistema reticular ascendente, que es el que pues, me permite vigilar todos los procesos de vigilia o pues activarlos y desactivarlos. Entonces, ¿qué pasa si yo inhibo a aquel que me está inhibiendo la vigilia, aquel que me permite dormir? Pues no voy a poder dormir con tanta facilidad y voy a generar un insomnio progresivo. El insomnio fatal familiar trata de ello. Por lo tanto, también pues hay un aumento de cortisol, una disminución de la hormona adenocorticotrópica, la ACTH, también hay una pérdida en la secreción circadiana de la hormona de crecimiento, de la melatonina y de la prolactina. Hay descensos con toda esta clínica de la temperatura, incluso hay un poco de demencia progresiva, aunque pues esto no sea como categorizado en todos los pacientes de insomnio fatal familiar. Por último, en los últimos años de la patología, cuando la persona ya tiene un insomnio completamente avanzado y hay toda esta clínica específica, se empiezan a presentar fobias inexplicables, fobias a dormir, a tocar una cama, a la luz del sol, a la luz de la noche, entre muchas otras cosas. Se genera hipertensión arterial, hiperventilación, mioclonía y en hombres disfunción eréctil por todo este cambio endocrinológico que pues se suscita al empezar no a inhibir, sino a dañar directamente el sistema reticular descendente. Y por último, quisiéramos ya como hablarles acerca de que los priones no es que sean, pues va a sonar un poco raro porque son fatales, ¿no? Pero no son totalmente malos si lo miramos desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque a día de hoy han salido bastantes artículos muy interesantes
que nos empiezan a explicar que quizás los priones tienen alguna otra función que desconocemos. La función de preservación de la sinapsis neuronal es bastante acertada en cierta literatura, pero no en toda. No se comparte que tengan una función específica. Los priones existen y están en nuestro encéfalo, pero no sabemos el por qué. Resulta que en el año del 2003, Eric Kandel, un neurofisiólogo un neurofisiólogo neurobiólogo, empieza a estudiar a un organismo animal muy específico, al llamado caracol de mar, que su nombre científico, perdón, es Aplysia californica. Este animal de estudio empieza a ser bastante relevante para la comunidad científica porque se empieza a analizar que tiene dos proteínas que actúan muy similar a un prión. Y estas proteínas raramente, haciendo pues el análogo con el ser humano e incluso analizándolo en otros organismos ya un poco más superiores, mamíferos por ejemplo, pues empieza a tener como cierto papel en torno a la protección de la memoria a largo plazo. Por lo que la comunidad científica queda en shock y dice, los priones están protegiendo o están ayudando al desarrollo de memoria a largo plazo e incluso al desarrollo de memoria evolutiva o regiones conservadas de ADN en ciertos organismos, por lo que es posible de que en los seres humanos también tenga ese proceso, aunque pues no está estudiado. Por lo mismo de que los estudios se tienen que hacer post-mortem para ser confirmatorios y es muy difícil obtener el material pues para estudiar o clasificar estas enfermedades. Entonces, hablamos de dos proteínas en específico. Hablamos de la CPEB, la proteína de unión al elemento de poliadenilación citoplasmática, una proteína que actúa como reguladora de la traducción de la sinapsis, estabilizando la memoria a largo plazo, y también la CREB, que es la proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico. Es una reguladora de genes del monofosfato de adenosina cíclico, el AMP cíclico, el AMPC, y de la vía de la proteína quinasa. Estas pues son muy importantes en el proceso de memoria que se realiza en el hipocampo. Entonces empezamos a analizar no solamente en este espécimen específico, sino incluso en otros, por ejemplo, en organismos fungi como Saccharomyces cerevisiae, en el pues, conocido hongo de la cerveza, por así decirlo, empezamos a ver que hay estos priones conservados entre especies que nos pueden explicar cuáles son nuestros procesos de memoria a largo plazo. Porque ¿cómo explicamos la memoria a largo plazo? ¿Cómo explicamos que una sinapsis se pueda mantener por más de 10 años? Pues los priones se autorreplican y contagian, por así decirlo. No necesitan ADN para seguir replicándose y pueden contagiar a las moléculas similares que están en su alrededor, por lo que podrían funcionar para mantener esa sinapsis a lo largo del tiempo. Y con ello también hablamos de el Alzheimer. El Alzheimer resulta que al ser una enfermedad neurodegenerativa focalizada pues en varias zonas del cerebro, pero sobre todo en la corteza entorrinal y en el hipocampo, pues se ha categorizado en la comunidad científica que puede o es producida o causada por dos proteínas, por los ovillos de proteína tau y por las placas amiloides alfa-beta o amiloides beta. Estos dos, pues, empiezan a dañar la sinapsis neuronal, también a dañar a los somas y a la comunicación e incluso al citoesqueleto propio del soma neuronal y empiezan a generar esa pérdida de memoria progresiva que sucede en el Alzheimer. Lo que pasa es que su mecanismo de acción es bastante similar a como lo serían los priones. Empieza a generarse ese daño neuronal progresivo y aparte pues se ha también categorizado que se empiezan a expandir y a acumular en ciertas zonas, pero no se sabe como tal o pues no se ha categorizado de forma correcta cuál es el mecanismo por el que lo hacen, porque el Alzheimer pues sigue siendo una enfermedad un poquito desconocida para la comunidad científica, por lo que actualmente se está intentando considerar el Alzheimer como una patología doble priónica, al considerar a estas dos proteínas específicas como priones, o mejor dicho, prionoides, similares a un prión. Incluso a día de hoy ha salido hace bastante poco, si mal no estoy, hace menos de 4 meses, un artículo en la revista Nature en la que se menciona los primeros posibles, plausibles casos de contaminación iatrogénica que genera Alzheimer o una demencia progresiva que simila al Alzheimer. Es un artículo que ya les dejaré en el chat, no está completamente verificado por el mismo artículo que el Alzheimer pueda ser contagioso, ni mucho menos. Hay muchas otras posibles causas, pero sí se ha estudiado en este artículo bastante interesante a una población de cerca de 1.800 personas que recibieron en su niñez
hormona de crecimiento de pacientes cadavéricos. Y esta hormona de crecimiento muy probablemente venía con contaminación iatrogénica de ovillos de proteína tau o proteína tau todavía no hiperfosfolirada y también de placas amiloides alfa beta. Cuando pues se hace el seguimiento de estos pacientes que en su momento necesitaron hormona de crecimiento por muchas otras razones, razones genéticas, razones metaplásicas, razones también de disfunción cognitiva, pues 50, 40 años después se ha encontrado que en este cohorte de 1.800 personas, al menos 4 han desarrollado a una edad bastante temprana, 40, 45 años, 50 años, Alzheimer o demencia progresiva. Claro, no es totalmente confirmatorio, no se puede decir que el Alzheimer sea contagioso, ni mucho menos, pero pues puede ser una de las posibles causas, por lo que la teoría de que el Alzheimer puede ser una enfermedad doble priónica empieza a cobrar un poco más de sentido y un poco más de fuerza en la comunidad científica. Y pues no siendo más, aquí está nuestra bibliografía. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y pues por escucharnos en este Neuromartes del día de hoy. Muchísimas gracias.